Latina con mejores perspectivas de crecimiento económico y oportunidades de inversión. Perú es reconocido. Coyacuna, Ayinzuca. Señoras y señores, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a CES Sociedad y Economía, este programa que busca ser una ventana de acceso al diálogo y la concertación sobre la temática económica y social de nuestro país y todo el mundo. Estará con ustedes durante esta hora de programa Israel Urrunaga, conduciendo siempre este programa que valga la pena repetir, que es un espacio para el diálogo y la concertación sobre diferentes temáticas. Ahora, el día de hoy hemos preparado un conjunto de informaciones sobre algo que está girando en el panorama nacional e internacional, y CES Sociedad y Economía no podría estar ajeno al mismo: el Acuerdo Transnacional Pacífico entre 12 países. El 80%, por decir una cifra, del Producto Bruto Interno a nivel internacional, un gran coloso que se espera viabilizar en los próximos meses. En realidad se tiene 2 años para refrendar dicho tratado, un tratado que el Perú ya ha estado a aceptar, a viabilizar el 4 de febrero del año 2016, y que trae consigo un conjunto de circunstancias relativas a personas o grupos bastante importantes que están de acuerdo con este tratado internacional, y otro grupo minoritario que constantemente pues está frente a este movimiento no global, etcétera, ¿no? Ahora vamos a tratar de explicar, siempre manteniéndonos dentro de un parámetro de información más que de adhesión a una u otra de las partes, qué es lo que significa este tratado de libre comercio, este tratado o este acuerdo internacional sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el Trans-Pacific Partnership. Señoras y señores, ha llegado el momento de nuestra sección Nacionales. Si desde el switcher nos pueden ayudar, genial. Regresamos a estudios. Écolo, hemos tenido una pequeña dificultad con los aspectos técnicos, pero es muy importante iniciar a hablar de este Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, un tratado que ha estado girando alrededor de 6 años para su aceptación o para su firma, la cual tendrá que ser refrendada de acá a 2 años, y que trae pues un conjunto de beneficios y un conjunto de circunstancias negativas, sobre todo para algunos que están frente a estos movimientos no global o no globalización en el mundo. Primero habría que enmarcar al Perú en torno a un desarrollo económico internacional. En la década de los 80, el Perú estaba desarrollando una incipiente política internacional con exportaciones que no pasaban de los 3.000 millones de dólares a los diferentes países o aliados estratégicos. En la década del 90, prácticamente por un conjunto de estrategias generadas por el fujimorismo en esa época, se reingresa al panorama internacional con la aceptación de una deuda internacional a los diferentes instrumentos o a las diferentes instituciones internacionales de las cuales el Perú había estado a prestarse dinero, y que lamentablemente en el gobierno de Alan García pues no se estuvo a cumplir con estos compromisos. Con el gobierno de Alberto Fujimori se logra reingresar a este tipo de coyunturas. Estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Club de París, estoy hablando de diferentes entidades que suelen ser pues las financiadoras de diferentes procesos de desarrollo en los países de todo el mundo. Ahora, ¿qué ruta ha seguido el Perú en materia de comercio exterior en las últimas décadas? Desde el 90, el Perú ha puesto en marcha todo un proceso de apertura comercial
con el fin de participar ventajosamente en todo lo que es la realidad global. Recordemos que es precisamente entre los años 80, 90 que empieza a entrar en boga el movimiento globalización, con un conjunto de alianzas estratégicas de gran cantidad de países que buscan aliados con los cuales poder estar a comerciar. ¿Qué es este Tratado de Libre Comercio o este TPP que el Perú ha aceptado y que se espera en los próximos años, en los próximos 2 años puede estar a refrendarse? Ahora, el detalle es el siguiente. Es importante tener en consideración de que el Perú, a partir de la década del 90, inicia un conjunto de acuerdos internacionales con gran cantidad de países en el mundo, entre los principales Estados Unidos, China, la Comunidad Europea, Japón y otros. Ahora, es importante remarcar que el Perú tiene una cantidad de 28 acuerdos comerciales vigentes y son 8 de los cuales han sido firmados por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Uno de los más importantes, la cooperación técnica que está existiendo entre Perú y la República de Vietnam para una realización de capacitaciones en los términos avícolas, es decir, ictícolas, en el desarrollo de estas actividades. Ahora, es muy importante que todos y cada uno de nosotros sepamos que el Perú tiene convenios con Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Japón, México, Panamá, Singapur, Tailandia, con la Unión Europea, Venezuela, la Comunidad Andina, que es solo un grupo en los cuales se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, y Asia-Pacífico, es decir, Chile, Colombia, México y Perú. Esos son los acuerdos que han significado al Perú pasar de una, vuelvo a repetir el término, incipiente realidad comercial internacional de 3.951 millones de dólares, ha pasado a inicios del siglo XIX a duplicarse con 6.883 millones y con una cantidad final de 46.361 millones de dólares, una cantidad de dinero impresionante que hoy el Perú dispone para la realización de cambios estructurales, para la realización de políticas fiscales, para la realización de obras. Es decir, estos dineros llegan, están a generar una mejora en el dinamismo económico de nuestro país. Comerciamos, por ejemplo, con tecnología japonesa, la cual llega al Perú. Esta tecnología japonesa, al igual que todos los países, al igual que la tecnología europea, al igual que la tecnología norteamericana, y esto que estoy diciendo que llegamos a comerciar con ellos es una situación que se veía, por ejemplo, antes de los años 80 o 90 que se iniciaron este tipo de coyunturas y que hoy están pues a representar una cantidad de 800.000 millones entre importaciones, 80.000 millones entre exportaciones y importaciones. Una situación muy importante, algo que los movimientos no global no deben dejar de tener en consideración. El hecho de que no se puede tapar el sol con un dedo, el hecho de que el Perú ha mejorado, ha quintuplicado su capacidad exportadora y ha quintuplicado su capacidad de importación de productos, maquinarias y demás, es algo que todos y cada uno de los peruanos tiene que tener en consideración antes de decidirse frente a una postura política o frente a otra postura política. Se espera, y esto ¿por qué lo digo? Porque pasado este periodo de 2 años en los cuales se tiene que refrendar este Tratado de Libre Comercio, ya se preparan movimientos públicos, se podría decir, contra este Tratado de Libre Comercio. Cierto, tiene aspectos que vamos a estar a analizar en el transcurso del programa, que no son los más adecuados para el Perú. Sobre todo, el bastión de estos grupos no globales es el hecho de el costo que tendrán los medicamentos biológicos, es decir, medicamentos para el tratamiento del cáncer y el SIDA. Situación que pues ha puesto
un poco en crítica, incluso representantes de la Organización Mundial de la Salud han estado a postularse y decir si realmente este tratado estará a beneficiar a los países en este concepto o no, una situación que ellos han dejado un poco al análisis de diferentes coyunturas. Ahora, es importante escuchar lo que se dice dentro de los espacios académicos, sociales, culturales y demás, que están pues en su mayoría a favor. Llega una minoría en contra de este tratado transpacífico de cooperación internacional. El Perú desde los años 80 ha quintuplicado, vuelvo a repetir, su desarrollo económico a nivel de importaciones y exportaciones. En el 2011 hay un intercambio de exportaciones, un intercambio comercial de exportaciones más importaciones, en el que el Perú superó los 80.000 millones. Ahora, ¿y qué beneficios sacamos además de la apertura de mercados? Es lo que todos y cada uno de los peruanos nos preguntamos. Bueno, algunos analistas económicos internacionales y nacionales han dicho que esto generará la competitividad de nuestras empresas al poder adquirir, por ejemplo, maquinaria vuelvo a repetir, de Japón, o al poder adquirir maquinaria de la Comunidad Europea, al poder adquirir maquinaria de los Estados Unidos, podrán estar a tecnificar y adecuar y contextualizar sus empresas productivas o de transformación. Además, facilitarán el incremento de un flujo de inversiones extranjeras gracias a las políticas de no subformación. El problema principal del Perú, comparando en los años 80 con la época actual, es el hecho de que nosotros teníamos políticas arancelarias bastante altas que estaban a generar un percorso proteccionismo sobre un conjunto de materias las cuales no estaban concurrentes en un mercado internacional. Me explico mejor. Nosotros poníamos impuestos a todo lo que ingresaba de afuera. Poníamos impuestos a las computadoras, poníamos impuestos a los carros, poníamos impuestos a productos agrícolas y demás. Entonces, cuando se libera y se quitan esas tarifas arancelarias, los productos entran al precio en el que se negocian en los países de proveniencia, esto siempre considerando los gastos de transporte y demás. Situación que beneficia a todos los peruanos porque empezamos a adquirir productos transformados, productos tecnológicos, y vamos a hablar sobre todo de computadoras y vehículos que el Perú no produce. Entonces no podríamos haber adoptado una política proteccionista frente a algo que nosotros no producimos. Es diferente la realidad, o era diferente la realidad del Perú de los años 90 a una realidad como la que tiene hoy los Estados Unidos, que es uno de los que aparentemente, de las 12 naciones que han estado a pretender la viabilización y que se está por viabilizar y que ya se ha aceptado en los 12 países, y que solo se espera su refrendación, es decir, que los países puedan estar a refrendar su decisión. Ojo, con la salida de los Estados Unidos de este posible tratado internacional, no se estaría generando situaciones negativas. Por el contrario, una de las cláusulas de este tratado de libre comercio, este tratado TPP, dice que con el 85% de las economías o con la participación de una cantidad mayor a 6 países de los firmantes podría viabilizarse este corredor transoceánico de igual manera que con o sin la participación de este país. Situación que es también bastante complicada, porque vayamos nuevamente al análisis de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se está viendo perjudicado por el desarrollo de sus importaciones con productos que ellos producen, como son los vehículos y las computadoras. Entonces, como analizábamos en programas anteriores, el hecho de comprar carros de marca Ford, que es una marca norteamericana, a México, quita el desarrollo económico de los Estados Unidos. Por ende, ellos pretenden generar una estructura proteccionista a sus productos, a los productos que ellos ya transforman. Por ejemplo, una situación similar se debió dar en nuestro país con el gobierno del presidente Ollanta. No me refiero a una política de no alianza internacional, porque sería un grave error el hecho de no estar a participar de ese tipo de coyunturas. ¿Y esto por qué? Sería un grave error, vuelvo a repetir, quitando un poco los contextos anteriores,
Porque, por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido una política de protección contra, por ejemplo, la quinoa, no contra, sino para con la quinoa o para con la kiwicha, nuestros costos a nivel interno no se hubiesen quintuplicado o casi llevados al 10 costo más. Es decir, antes, por decir un número, el kilo de quinoa costaba 2 soles, y cuando se empezó a exportar, la quinoa empezó a costar un alrededor de 10 soles. Si hubiésemos aplicado una política proteccionista para el consumo interno, hubiesen sido las circunstancias diferentes. O de repente, lo que pretenden los grandes textiles del Perú, que se genere una protección para los productos textiles de nuestro país, situación que seguramente se estará analizando a nivel de las políticas internacionales, pues los productos que vienen de China, que es un país que tiene una mano de obra muchísimo más barata que la nuestra, generaría pues un conjunto o ha generado un conjunto de dificultades a nivel del desarrollo textil de nuestro país. Porque, cierto, el Perú le vende algodón a China. China lo procesa y nos manda sus polos chinos a 5 soles. Cuando nosotros producimos un polo con mejor algodón, con mejor calidad, etcétera, pero a un precio de 15 soles o de 12 soles. Entonces, esa diferencia hace que muchas veces las empresas, por ejemplo, las empresas que hacen serigrafía con polos en nuestro país, prefieran comprar productos de otros países. Entonces, esas situaciones son las denominadas o los denominados proteccionismos que se hacen. Claro que esto está en base a un conjunto de productos, ¿no? Por ahí el cobre, por ahí el acero, por ahí cosas que producen en otros países y que nosotros, por el hecho de que, por ejemplo, China lo produce a un menor costo, incluso estamos a importar este tipo de productos, cuando nuestro mercado produce acero y produce cobre. Entonces, esas son un poquito las políticas proteccionistas que no se deben aplicar a nivel del mundo, pero que sí se deben estar a tener en consideración para la realización de tratados como el Tratado Transoceánico Pacífico de Asia-Pacífico. Estamos analizando el Tratado Transpacífico de Cooperación Internacional firmado el 4 de febrero del 2016 en Nueva Zelanda por la que fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Magali Silva, que ella junto a 11 representantes de las economías de la región Asia-Pacífico, pues dieron viabilidad a este acuerdo transpacífico, con la finalidad de reunir a 12 economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. El Perú reafirma esta apertura comercial y junto a Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, se está a viabilizar este tratado. Y esto para mejorar la competitividad de las empresas, como veníamos diciendo en la secuencia anterior, es decir, adquirir mejores maquinarias para una mejor producción, facilitar el incremento del flujo de inversión extranjera, es decir, que las personas sepan que acá en el Perú hay un nivel de governance bastante adecuado y que por ende podríamos estar a recibir la inversión extranjera, situación que nos está a poner en una evaluación AA+, según los criterios internacionales. Ahora, esto también ayudará a competir de igual manera en condiciones con los demás países. Es más, estaremos un poco a realizar actividades comerciales en condiciones con los demás países que están dentro de este grupo de países. Ahora, ¿qué más se espera? Se espera sacar ventajas sobre aquellos países que no tienen negociaciones internacionales, es decir, quienes empiezan a crecer solos o quieren crecer solos, es muy complicado hacerlo sin alianzas estratégicas internacionales. Por ende, si decidiera no hacer acuerdos internacionales con los demás países del mundo, estarían en desventaja frente a países como el Perú, que sí está desarrollando acuerdos internacionales y que en el mes anterior ha estado a firmar 8 acuerdos más internacionales, uno de estos con Vietnam, como se los venía diciendo. Entonces, estos son algunos de los beneficios que traen estos acuerdos internacionales. Ahora,
El TPP es la zona de libre comercio más grande del mundo, representa el 40% de la economía del planeta y engloba un alrededor de 800 millones de consumidores. Es el proyecto más grande que se está dando en nuestro mundo. Es muchísimos más grandes que los acuerdos bilaterales que tiene el Perú con Estados Unidos o con China o con el Grupo del Pacífico. Estamos hablando de 12 países que estarían a quitar toda esa política arancelaria y estaría a permitir el ingreso económico de productos, situación que beneficiaría económicamente a todos los países. Por lo menos esto, según lo dicen una muy buena cantidad o la gran mayoría de analistas económicos. Ahora, por otra parte está la posición de los movimientos no global. Los movimientos no global han estado a esgrimir como bastión de batalla el hecho de los medicamentos biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Existe una política de protección frente a los productos médicos de origen biológico. ¿Y para qué sirven estos productos de origen biológico? Sirven precisamente para que podamos para tratar a las personas con cáncer o con SIDA. Para eso es que ese es el principal punto que han estado a esgrimir estos movimientos. Y dicen que sin duda y sin miedo que generará es hacer inaccesible los medicamentos de origen biológico usados para el tratamiento del cáncer o enfermedades como el VIH. Esto lo está a postular Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud, y dice que el TPP no respeta los derechos humanos. A esto, las economías firmes han acordado proteger los datos de prueba de estos productos. ¿Dónde radica el problema? Estos productos médicos en nuestro país aún no están siendo reglamentados y ya la DIGEMIT, que es la entidad que se encarga de la reglamentación de todo el tratamiento de los medicamentos importados, ya ha solicitado al Estado peruano que se haga una estructura legal para estar a cumplir con los estándares internacionales. En el mundo hay una protección de los medicamentos por patente, que es una protección de alrededor de 20 años. A esos 20 años se les estaría a incrementar en nuestro país particularmente 5 años más para proteger aquellos que se denominan la prueba o los datos de prueba, que son los ensayos clínicos que se han dado sobre este tipo de medicamentos. Es decir, los 20 años que ya existen a nivel internacional, más 5 años más. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver qué es lo que significa según Mario Mangolardi, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Él lo ha explicado de una manera simplecísima. Con respecto al plazo de la protección de prueba, primero nos dice eso, Estados Unidos pedía que sea de 12 años de protección, pero al Perú se ha logrado reducirlo a 5 años. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué 20, 25, 5 años, 12? ¿Qué es lo que significa? Los medicamentos se venden por una empresa farmacéutica. Cuando pasa este periodo de los 20 años, que es la protección de patente, se puede producir este medicamento en otras empresas o en otras fábricas y se producen con algo que se denomina los medicamentos genéricos. Es decir, por ejemplo, una pastilla para la migraña cuesta 3 soles proveniente de una casa farmacéutica o proveniente de una empresa que hace estos medicamentos. Cuesta 3 soles. Pero cuando uno va y pide un medicamento genérico a las farmacias, el mismo medicamento con los mismos componentes, de repente no el mismo proceso de fabricación, pero sí el mismo medicamento, cuesta 50 centavos. Eso es lo que los representantes del movimiento no global están buscando. Hacer entender a la población de que los medicamentos, en vez de esperar 20 años para que puedan estar a producirse de manera genérica,
se estarían a esperar 25 años. Es decir, tendríamos que esperar 25 años para poder a obtener estos medicamentos genéricos, es decir, a menor costo. Situación que se tiene que estar a analizar en base a criterios económicos. Ojo, estamos hablando solamente de medicamentos para el tratamiento del cáncer y para el tratamiento del SIDA. Los otros productos médicos no están dentro de esta connotación. Ahora, ¿pero esto qué significa para el país? Que durante un periodo de 25 años, durante los cuales no se podrán obtener medicamentos genéricos, nada más. Eso es lo que dice este tratado de partnership, ¿no? Ahora, la medida afectará a los medicamentos contra el cáncer y el VIH nuevos, no los que ya están sobre el mercado, no los que ya se están adquiriendo, sino sobre los medicamentos nuevos. Y esto iniciará 10 años después de la viabilización. Es decir, vamos a firmar el tratado, por lo menos eso es lo que dicen los textos, eso es lo que dice el tratado. Si por ahí hay una equivocación en la interpretación de dichos tratados, pediríamos las disculpas del caso. Pero, según la documentación que hemos estado nosotros a adquirir, estos empezarían a regir luego de una década de haber entrado en vigencia el acuerdo, es decir, de acá 10 años, 12 años, más para ser exactos. Es decir, los 2 años que se tiene que esperar para refrendar el TPP, y 10 años después de su viabilización. Recién entrarían en vigencia estas normativas de 25 años con medicamentos que provengan de casas farmacéuticas y el no tener los productos genéricos. Eso es. Entonces, haber aceptado esta protección para los medicamentos de origen biológico es catalogado por Ana Romero de la organización Red G como ir más allá del TLC con los Estados Unidos. Recordemos que el TLC con los Estados Unidos, que se firmó el año 2009, dice que protege los datos de prueba de los medicamentos químicos, es decir, también le da un periodo de tiempo para aquellos que son productos químicos, que es diferente de los medicamentos biológicos. Ella dice, ¿no? La señora Romero dice, nos mintieron, no podemos respaldar un acuerdo que vaya en contra de los intereses públicos. Y es algo que ya se ha estado a firmar, es algo que ya está viabilizándose y que solamente se esperan los 2 años para su refrendar, es decir, para que puedan ser refrendados por estos 12 países. Ojo, dentro de la política internacional, Estados Unidos, que es uno de los principales hacedores de este TPP, el presidente Barack Obama, que aún está en funciones, fue uno de los principales motivadores para la realización de este TPP. Pero el actual, o el que va a estar a asumir esto en mediados de mes, el sillón presidencial de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, dice que ese tratado no le conviene a los Estados Unidos y que por ende no se va a viabilizar. Ahora, regresando a la posición a favor, se dice que no es solamente un tratado que va a beneficiar con la apertura de mercados, con la compra, con libre acceso de los productos que vienen de afuera y la salida de los productos que vienen del Perú o que van del Perú, sino que ahora también el TPP no es solo un acuerdo que busca reducir los aranceles, economías firmantes, sino que también el Perú estará a vincularse con 5 nuevos mercados internacionales muy importantes, entre ellos Vietnam, Brunei, Malasia, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, algo que preocupa o algo que debería estar a analizarse es si nosotros, por ejemplo, tenemos ya un tratado de libre comercio con Estados Unidos y, por ejemplo, los acuerdos son que se pueden mandar, es solamente un ejemplo, se pueden mandar solamente 10 o 100 o 1000 toneladas de harina de pescado de bacalá a los Estados Unidos sin los aranceles correspondientes. ¿Qué pasaría si el TPP dijera que se pueden estar a mandar 200 toneladas de esta harina de pescado? Entonces, ¿cuál cobrará vigencia o cuál de los dos será para la viabilización de dicha negociación? Aparentemente, hasta donde se tiene entendido, será la que mejor convenga a ambas partes.
Eso teniendo en consideración que el TPP es uno de los acuerdos internacionales más importantes y más grandes del mundo. Estamos hablando sobre el TPP, cuáles son las ventajas y desventajas del mismo, cuáles son las posiciones de estos dos grupos que están hoy a la expectativa si se refrenda o no se refrenda este tratado transpacífico de cooperación internacional. Ahora, ¿en qué beneficia? No es solamente reducir los aranceles de los países firmantes, no es solamente la apertura de Vietnam, Brunei, Malasia, Australia y Nueva Zelanda para el Perú, sino que buscan el mejoramiento o mejorar la competitividad de las empresas que disponen de una materia prima de maquinaria a menores costos. También busca facilitar el incremento del flujo de la inversión extranjera, nos ayuda a competir en igual condiciones con países que han logrado ventajas mediante acuerdos comerciales similares, como Chile, por ahí Brasil, por ahí incluso está dando vueltas en la Argentina, que pretende formar parte del grupo del Pacífico. Además, nos ayudan a competir en iguales condiciones con países que han logrado ventajas de acuerdos comerciales. Sacar ventajas sobre aquellos países que no han generado este tipo de acuerdos es también uno de los beneficios que tiene la firma de este convenio o de este tratado internacional. Ahora, el presidente Ollanta Humala ha buscado que estas circunstancias también estén a beneficiar a las MIPES o a las pymes. ¿Eso qué quiere decir? Que a propuesta del Perú existe todo un capítulo dedicado a las pymes en el que se especifica que estas unidades empresariales deberán participar de los beneficios de este tratado transpacífico. ¿Qué quiere decir? Que les van a poder generar toda una estructura o engranajes de cadena de producción que va a estar a beneficiarlas y las va a poner en iguales condiciones que grandes empresas multinacionales. Es decir, yo soy una pyme, una MIPE. Tengo mi empresa, yo produzco algodón en el Perú. Y por ahí Japón está requiriendo, por ejemplo, textiles. Entonces me contacto mediante esta plataforma de libre comercio internacional, me contacto con una empresa de China y hacemos un acuerdo y le decimos, mira China, nosotros desde el Perú te enviamos la materia prima, tú lo procesas, lo produces y los dos, que somos todavía pequeñas empresas o medianas empresas, formamos una alianza internacional y vendemos las 10 o los 1.000 millones de productos de polos que están requiriendo en Japón. Entonces, eso es lo que se busca aperturar con este capítulo dedicado a las pymes dentro del TPP. Ahora, no solamente el Perú ha logrado que se inserte la política de las pymes, sino también a propuesta del Perú se ha aperturado un capítulo ambiental. ¿Y en qué beneficia esto al Perú? Esto es importante, pues si se tiene en cuenta dos variables, el Perú es uno de los 17 países megadiversos del planeta y el potencial de su crecimiento de país para los próximos 50 años está asentado en su diversidad de recursos. Además, las políticas de protección o creo que el término protección estaría mal utilizado. Las políticas ambientales estarán a poner al Perú dentro de los países que evitarían la piratería biológica que hay. Es decir, normalmente nosotros tenemos productos que pertenecen al Perú, que son oriundos del país, para que estos no se trasladen a otros sectores o a otros lugares sin los costos correspondientes, ¿no? Vamos a recordar algunos de los factores que hemos estado a analizar frente a este tratado transnacional de Asia-Pacífico. Este tratado que busca generar una ventaja comercial, es decir, el impacto de esta nueva asociación comercial incidiría en el volumen de nuestras exportaciones no tradicionales, en especial en el sector de agroindustria, pesca, manufactura, confecciones de algodón, alpaca, manufacturas diversas, y esto según todo el equipo del gobierno anterior. El gobierno actual de BPK aún no se está postulando frente a este tratado. Cierto, ellos han dicho que van a viabilizarlo, que en estos 2 años esperan a refrendarlo y que es algo propositivo. ¿Y por qué es propositivo? Porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha analizado el hecho de generar un corredor internacional entre Asia y Pacífico, teniendo en consideración de que el Perú debería o debe ser un país hub.
¿Eso qué quiere decir? No es una imposición que se está generando, sino es algo absolutamente lógico. El ingreso de todas las merches de estos países o de estos nuevos países, hablo de Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, deben estar o deberían estar a ser realizados o distribuidos desde el Perú, desde el puerto del Perú, por la facilidad de ingreso vía mar que tenemos. Ojo, Chile está tras la búsqueda de lo mismo, por ahí México también está tras la búsqueda de lo mismo. Es imprescindible que el Perú inicie una carrera económica, lógica, para conseguir que nuestro país sea el distribuidor de todas esas materias que se van a estar a intercomerciar. Es muy importante. Ahora, también se espera que las barreras se reduzcan, es decir, los aranceles van a estar a disminuirse de tal manera que permitan el desarrollo comercial al precio de producción de los productos. Bueno, claro, teniendo en consideración los costos de transporte. Afirman también que se reducirán las barreras comerciales, que se establecerán estándares comunes en un 40% a nivel internacional. Recordemos que estas 12 naciones son el 40% de la producción de todo el mundo y son 800 millones de habitantes los que están en estos 12 países. Ahora, también se procura o se van a procurar más mercados. El Perú tendrá a Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, y Japón como los países, Japón, Canadá también, como los países que serán socios dentro de esta estructura. Los 5 primeros será recién a partir de este tratado internacional que empezarán a negociar con el Perú. Los otros países, Estados Unidos, China, Japón y demás, ya tienen tratados bilaterales con nuestro país, pero que se irán mejorando con este TPP, según lo que dicen algunos de los analistas económicos de nuestro país. Otra cosa, a nivel industrial, hace unos meses el sector textil de confecciones peruano mostró su preocupación porque el TPP se estaban dando pasos para que sus pares como Vietnam o China, que tienen una industria fuerte, sostenida por el mismo Estado, no estén pues a quitar los espacios de mercado que se han ganado por el Perú. Ahora, ¿y esto por qué? Porque Vietnam cuenta con subsidios del Estado, se obtienen las mismas condiciones de preferencia, las situaciones, o sea, si Vietnam lograse las mismas condiciones de preferencia frente a los Estados Unidos, que es un posible país que saldrá de este TPP, es muy probable, según lo que se ha estado a postular durante la campaña del presidente Donald Trump. Si ponen al mismo precio los productos de Vietnam y de Perú y encima los productos de Vietnam son subvencionados por el Estado, estos generarían un costo diferenciado frente a los productos que tiene el Perú. Por ejemplo, nosotros les vendemos a 8 soles y ellos se los venderían a 6 soles. Entonces, estas son algunas de las circunstancias que podrían darse. Ojo, esto está relativo al análisis absoluto de este Tratado de Libre Comercio que ya está publicado en el Internet para todas y cada una de las personas que quisieran informarse más al respecto. Ya se ha traducido al español y ya está disponible para que se pueda estar a analizar. Ahora, lo que veníamos diciendo, la situación a nivel de los medicamentos genéricos, es decir, tendríamos que esperar 25 años para que se puedan estar a adquirir productos que curan el cáncer y el SIDA como productos genéricos, es decir, a menor costo. Si hacemos un análisis económico, si los 80.000 millones que representa el ingreso y salida de merches del Perú son pari a la cantidad de dinero que se produciría con la adquisición de estos productos. Claro, esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social se piensa en las familias peruanas que de repente no tienen los mejores recursos económicos para poder estar a adquirir estos productos. Es decir, si una persona de condición humilde debe adquirir un producto, tendría que adquirirlo a un precio de fábrica, es decir, al precio de la casa farmacológica o farmacéutica que ha producido el producto, y no podría adquirirlo como un medicamento genérico hasta pasados los 25 años. Ese es uno de los factores importantes también a tener en consideración. Otro factor imprescindible a tener en consideración es aquel sobre la propiedad intelectual, es decir, libros, la propiedad intelectual en Internet, la propiedad intelectual de los discos, de la música y demás, serán protegidos por este TPP, es decir, se estará a cumplir
con las reglas del desarrollo internacional, cosa que el Perú, por haber sido uno de los países pobres o en condición de pobreza, no cumplía en su totalidad. Pero ya el Indecopi, la DIGEMIT y todos los Sinermin y todas las entidades de nuestro país están pidiendo que se establezcan la aplicación de una normativa que proteja toda la creación intelectual. Es decir, en Internet las páginas para adultos, las páginas de información no adecuada van a ser sofermadas desde el acuerdo a este tratado, cosa que es bastante interesante, cosa que beneficiaría para el desarrollo de las juventudes de nuestro país, pero pues que dejaría pues unos vacíos frente a las capacidades de adquisición. Por ejemplo, los software de Adobe Premiere, que cuestan $700 y que lamentablemente en el Perú se pueden adquirir a 20 soles, pero teniendo en consideración, o deberían tenerse en consideración dentro de este TPP, cosa que ya no se puede modificar, no se pueden modificar ni los textos, ni las adendas, ni las... Bueno, las adendas todavía son relativamente una posibilidad, pero no se podría estar a modificar este tratado en estos 2 años que faltan para su refrendar, para que sean refrendados. Eso es un poco. Ahora, las normas reguladoras reducirán las capacidades de los países miembros, entre ellos el Perú, a aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública en nuestro país. Eso es un poco lo que es el TPP. Con pros y contra es un acuerdo que se ha firmado en el Perú el 6 de febrero del 2016 y que espera ser refrendado el 2018. Esperemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que está actuando de manera bastante acertada, por lo menos según lo están a considerar los economistas más connotados de nuestro país, con sus políticas económicas, con sus políticas estructurales, con sus políticas internacionales, puedan estar a hacer de que el Perú sea un país hub en este conjunto de actividades, es decir, que podamos ser nosotros, el Perú, el país que se beneficie con la distribución en todo el panorama de nuestro continente. Esto fue Sociedad y Economías. No voy a despedir el programa sin antes saludar a Marianita. El día de hoy está cumpliendo años, le deseo lo mejor, eres una de mis sobrinas favoritas, que todo vaya muy bien. Señoras y señores, esto fue Sociedad y Economía. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo sábado.